Bueno, antes de ingresar ya al contenido en sí, saben que la primera unidad trata sobre la introducción a la programación. Entonces, me gustaría de pronto conocer algún criterio o algún comentario de ustedes, si de pronto alguien ha manejado ya este criterio de programación. De pronto hay informáticos, ¿no? Se graduaron de informática. De pronto alguien ya ha visto, alguien maneja algún lenguaje de programación, alguien ha visto la parte de algoritmos, flujogramas. Entonces, me gustaría saber de pronto algún comentario si alguien tiene algún tipo de experiencia, si de pronto alguien incluso ya ha hecho programas, qué sé yo. Entonces, no sé, si alguien tiene algún tipo de experiencia. O sea, de pronto vieron en cursos aparte, en el colegio, qué sé yo, algún tipo de iniciación a este criterio de programación, les es familiar el término. ¿Algo, algún comentario? Nadie. Nadie es informático. Nadie se graduó de informática. No, profe. No, nada que ver, No, profe. no. Bueno, listo. No, no hay ningún problema, ¿no? Obviamente, como les dije en la primera, cuando vimos los contenidos, no es que aquí de pronto el curso sea exclusivamente de programación y deban saber algo. Aquí lo que vamos a ver es, como el título mismo lo dice, una introducción a la programación. Y como hablamos también, ¿no? O sea, de pronto ustedes dicen, ¿y eso para qué nos sirve a nosotros? De hecho, la programación sirve y está metida en todas las actividades, que es justamente lo que vamos a ir viendo el día de hoy, ¿no? Vamos a darnos cuenta cómo vamos ya iniciando en esa parte lo que tiene que ver con criterios de programación. Bueno, como una breve introducción, ya para empezar a ver el primer tema, ¿no? Les había preguntado justamente eso, para saber si había algún concepto, si alguien tenía ya alguna breve noción sobre el tema. No hay ningún problema, obviamente empezamos desde cero, vamos a ver sumamente cuestiones básicas que nos van a ayudar a entender cómo nos vamos a ayudar de herramientas informáticas para tomar una decisión. Ese es el enfoque del curso, ¿no? TICs para la toma de decisiones. Pero de cierta manera el computador por sí solo no hace nada. Mientras nosotros no le indiquemos, mientras el operario no le indique lo que tiene que hacer, el computador no va a hacer nada, por más inteligente que sea. Entonces, nosotros debemos ingresar la información, debemos darle ciertos parámetros y ahí el sistema nos va a ayudar a determinar una posible solución, que en este caso nos ayudaría, como decir, para tomar una decisión. Entonces, hay que tomar en cuenta que para que el computador nos ayude a tomar la decisión, nosotros tenemos que indicarle, nosotros tenemos que darle el material, tenemos que darle los datos. De lo contrario, el computador por sí solo no hace nada. Bueno, con esta breve introducción, entonces vamos ya a ver el primer tema. El primer tema lo manejamos el criterio de pseudocódigo. Entonces, de pronto eso es un término sumamente nuevo. Vamos a ver qué es lo que comprende y obviamente vamos a irlo relacionando con ejemplos, ¿no? Prácticamente eso es lo importante aquí, irlo relacionando con la parte de los ejemplos. Bueno, listo. No sé, ¿algún comentario de parte de ustedes? ¿Alguna situación? Nada. No, ingeniero. Nada. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla, ¿no?
Listo. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno. Empezamos, ¿no? Entonces, la primera parte nos dice tics para la toma de decisiones. Vamos a revisar este concepto de pseudocódigo. Cuando hablamos de programación, de cierta manera, debemos manejar el término códigos, instrucciones, pasos, comandos, datos, información, todo eso, ¿no? Está relacionado con esta parte. Vamos a ir entonces ya determinando de manera un poquito formal estos conceptos. Empezamos por esta parte, pseudocódigo. ¿Qué es esto? Bueno, la definición que nos pone nos dice es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Entonces aquí es sumamente importante, ¿no? Cuando hablamos de un programa, básicamente, por decir una definición muy rápida de programa, sería una serie de pasos para resolver alguna actividad. Esa sería una definición muy rápida de lo que sería un programa. Entonces, esta serie de pasos las vamos a ir definiendo en primera instancia de acuerdo al lenguaje natural. Es decir, al lenguaje que utilizamos comúnmente, ¿no? Eso obviamente, como manejamos todo el lenguaje, no nos va a ser difícil poder realizar esta serie de pasos. Todavía no nos preocupamos de que la máquina entienda. En este caso, simplemente este pseudocódigo tiene que ser entendible para las personas, para nosotros. Luego, en un paso posterior, ahí ya vamos transformando y hacemos que entienda la máquina, que entienda el computador. Pero en primera instancia, lo que vamos a hacer es justamente una serie de pasos que va a ser totalmente entendible por nosotros, por las personas, porque vamos a utilizar el lenguaje natural. Vamos a utilizar las palabras normales, vamos a utilizar los términos normales. El pseudocódigo no puede ejecutarse en un ordenador, ya que entonces dejaría de ser pseudocódigo. Es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. Entonces, la primera aproximación que vamos a manejar con respecto a hacer un programa va a ser detallar los pasos, va a ser detallar una secuencia de instrucciones de pasos que deberíamos hacer para resolver un problema planteado. No nos vamos a preocupar de términos especiales, de términos que de pronto solo entienda la máquina, sino en primera instancia trabajamos con términos comunes, con términos normales de lenguaje natural. Entonces, aquí va a ser entendible para el usuario, para las personas, pero no para la máquina. Esta es la primera parte que se empieza, digamos así, en el criterio de programar. El pseudocódigo es muy abierto. Después se pasa a lo que es algoritmos. Un algoritmo ya tiene reglas para escribirlo. Entonces, ahí ya se debe tomar en cuenta ciertos criterios, que ya lo hemos de ver en clases posteriores. Pero aquí tenemos la libertad de pronto de manejarlo en lenguaje natural. Como vemos en el gráfico, prácticamente vamos a manejar una serie de pasos para determinar un proceso. Y todo aquí sí debemos tener una instrucción que nos indique el inicio y la finalización. Bueno. Principales características del pseudocódigo. Vamos a verlo asimismo las características y luego ya lo enfocamos a los ejercicios. Bueno. En primera instancia nos dice es un método que facilita la programación y la solución del algoritmo del programa. Es la primera aproximación a hacer programas. Entonces, primero nosotros lo diseñamos, digamos así, en términos que entendemos totalmente nosotros en lenguaje natural y luego ya se lo va transformando a un lenguaje de programación que en cambio es ya más entendible por el computador, por la máquina. Bueno, también nos dice se caracteriza por ser una forma de representación fácil de utilizar y de manipular.
Tenemos una independencia al código en el que se va a escribir el programa. Bueno, de cierta manera al principio les preguntaba si alguien ha trabajado con algún lenguaje de programación, alguna situación. Cuando se trabaja con un lenguaje de programación, de cierta manera hay que manejar las palabras de ese lenguaje de programación. Entonces, acá en el pseudocódigo, como ya les he dicho, no vamos a manejar ese criterio, sino simplemente lo vamos a trabajar en términos de lenguaje natural. Con esto nos dice, se facilita la posterior programación y la resolución del algoritmo. Ventajas y desventajas del pseudocódigo. Vamos a tomarlo en cuenta entonces como la primera herramienta que vamos a tener para programar. Dentro de eso tenemos ciertas ventajas. Como ya habíamos dicho, nos facilita la tarea de programar, reduce el espacio necesario a la hora de desarrollar un problema y viéndolo desde el punto de vista educativo es la forma más didáctica de empezar a programar. Entonces, nos vamos a meter primero con lo que sabemos, ¿no? Con lo normal. Luego ya después se va viendo otras situaciones. Dentro de las desventajas, de pronto cuando ya se maneja un poquito más formalmente, es decir, cuando en realidad ya queremos programar, ahí el pseudocódigo de pronto nos dice falta de normas. De pronto el pseudocódigo escrito por una persona utiliza términos propios y para otra persona de pronto esos términos ya no son muy entendibles. Entonces, ahí se refiere esto, falta de normas. Y en el caso de problemas muy extensos, cuando ya se maneje algún problema muy grande, aquí también puede haber algún tipo de dificultad. Pero en todo caso, obviamente las ventajas son superiores a las desventajas y más que todo, desde el punto de vista que lo vamos nosotros a manejar, es decir, la resolución de problemas pequeños. Ahí nos va a ser de mucha ayuda el pseudocódigo. Bueno, antes de ya revisar algún ejemplo, vamos a ver cómo está estructurado, cómo se debe manejar esta secuencia que hemos dicho de pasos. Estructura de un ejemplo en pseudocódigo. Todo pseudocódigo debe tener esta estructura general. Siempre debemos manejar, digamos así, el inicio. Vamos a poner la palabra proceso y a continuación le ponemos un título, es decir, ahí vamos dándole un título a ese proceso. A continuación vienen todas las acciones, los pasos, las instrucciones, los comandos, es decir, todo lo que se va a realizar. Entonces, está en este ejemplo, se lo maneja como acción. Puede haber cualquier cantidad de acciones, ¿no? Un número n de acciones. Y algo muy importante es que siempre también debemos marcar el fin. Siempre se debe marcar el fin del proceso. Entonces, ya hablando un poquito ya de la estructura del pseudocódigo, el pseudocódigo siempre debe tener un inicio, un nombre, luego viene ya el detalle de todas las acciones, las instrucciones, y siempre también debe tener una acción de finalización, es decir, debemos indicar el fin del proceso. Obviamente, sin duda que en un principio vamos a trabajar, llamémoslo así, no sobre algún lenguaje de programación, entonces no va a haber ningún problema si no pongo esta instrucción, fin proceso. Pero cuando ya se estuviera trabajando en un lenguaje de programación, obviamente se debe indicar formalmente dónde termina ese programa. Bueno, esto entonces lo básico, ¿no? Acá en el detalle está justamente una explicación un poco más detallada de esta estructura. Esto es sumamente básico, ¿no? Hay que entender que necesitamos una instrucción de inicio. Ahí luego va a ir el detalle de todas las acciones
al final debemos justamente especificar una instrucción del fin del proceso. Bueno, voy a hacer ahí una pausa antes de entrar a los ejercicios. De pronto, no sé, algún comentario de ustedes, alguna pregunta, alguna duda. Si está claro esta primera parte, ¿no? Sí. Ya, entonces, vamos a irlo manejando de esa manera, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que lo que queremos hacer es justamente ir desarrollando los pasos. Ya, entonces, aquí antes de ver los ejercicios planteados o de pronto si ya los revisaron, como les dije en un principio, prácticamente toda actividad la podemos enmarcar dentro de un proceso, ¿no? Dentro de una secuencia de pasos. Todas las actividades que hacemos, todas las actividades habituales, las actividades de trabajo, las actividades de estudio, todo eso están enmarcadas dentro de una rutina. Por más que digamos que no sigo una rutina específica, pero siempre va a haber situaciones en donde ya están determinados los pasos y debemos seguirlos. Por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a empezar con situaciones básicas, situaciones habituales. ¿Qué sé yo? Cuando ya nos vamos, qué sé yo, a acostar, a dormir. De pronto seguimos siempre una serie de pasos, una rutina. De pronto, obviamente, qué sé yo, nos aseamos, nos bañamos, lavamos los dientes, me pongo la pijama, veo un poco de televisión, me duermo, o sea, por decir algo, ¿no? Entonces, esas situaciones, como nos damos cuenta, es una rutina, son una serie de pasos que siempre vamos a hacer para esa actividad. Y de cierta manera, cualquier actividad que ejecutemos va a ser desarrollada en términos de pasos, ¿no? Eso ya está determinado. Lo que vamos a hacer acá en el pseudocódigo es justamente ir escribiendo esas actividades, es decir, escribiendo esos pasos que nos van a permitir desarrollar o llevar a cabo alguna actividad específica. Entonces, para todas las actividades específicas se van a ir determinando una serie de pasos. Bueno, y sumamente fácil, ¿no? Porque vamos a utilizar obviamente nuestras propias palabras, nuestro propio, lo que entendemos, el lenguaje natural. Revisemos los ejercicios. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Pasamos a los ejemplos, ¿no? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, ingeniero. Sí. Ya, listo. Vamos con los primeros ejemplos. Nos dice una actividad habitual, algo normal que siempre hacemos. Entonces, he puesto como un primer ejemplo hacer una llamada por celular. ¿Qué pasos hacemos para hacer una llamada por celular? Bueno, aquí una situación que también de pronto ya les mencioné. Esto de acuerdo a mi punto de vista, ¿no? De pronto alguien puede decir, pero le faltó un paso o este paso está de más. Ya dependería desde qué punto de vista lo vemos, ¿no? Entonces, de manera muy general, hemos detallado esta secuencia de pasos. Bueno, entonces empezamos como habíamos determinado siempre con la palabra proceso y ponemos un nombre. Entonces, en este caso, llamar. ¿Cuáles son los pasos que hemos determinado para cumplir con esta actividad, con la actividad llamar por celular? Bueno,
aquí de cierta manera todavía no les numero, no es necesario de pronto poner paso 1, paso 2, paso 3. Eso ya sería necesario si estamos utilizando un algoritmo. Entonces, como les dije, los algoritmos ya tienen reglas un poco más centralizadas. Acá simplemente solo van las instrucciones, los pasos. Entonces, digámoslo así, empezamos, tomar el celular, cogemos el celular, lo desbloqueamos, buscamos la opción teléfono, de pronto en otros casos puede llamarse de otra manera. Colocamos el número, es decir, ingresamos el número al que queremos llamar, lo marcamos, esperamos a que contesten y hablamos. Y con esto finalizaríamos el proceso. Entonces, estamos cumpliendo con la estructura de un pseudocódigo, ¿no? Tenemos el inicio, proceso llamar, tenemos el bloque de instrucciones, tenemos las acciones y tenemos una instrucción que nos dice fin proceso. Como les dije, las instrucciones de aquí, desde mi punto de vista, estarían determinadas de esa forma. Alguien puede decir, no sé, faltó un paso, faltó alguna situación. Y de hecho se pueden dar varias situaciones, ¿no? Por decir algo. Aquí yo tengo una instrucción que me dice esperar a que contesten. Pero ¿qué sucedería si no me contestan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría si de pronto hay esa situación, no? No me contestan. Colgamos. Ya, entonces, en ese caso... Ese sería el fin del proceso, ¿no? O sea, colgar la llamada. Puede ser, ¿no? Pero Puede iniciar el proceso. O sería una interrupción del proceso. Abrir como Claro. No puedo dar otro si paso. pasa y si no pasa. O volvemos a repetir el proceso. O volvemos a repetir. Devolver llamada. Perfecto. Ya, entonces, si nos damos cuenta, aquí de pronto, como nos decía, ¿no? Podemos manejar un criterio de lo que decía una compañera, para ver si pasa o no pasa, ¿no? Eso se lo maneja desde un punto de vista de una pregunta. Aquí, si hubiésemos querido ser un poco más específicos, podríamos haber hecho una pregunta. La pregunta hubiese sido, ¿no? Si me contestan, puedo hablar. Caso contrario, si no me contestan, ¿qué hacíamos? Volver a intentar llamarlo. Si no me contestan, de pronto colgar, ¿no? Claro, colgar. El proceso. Perfecto. Ese criterio de pregunta, de cierta manera, es una decisión. Entonces, estamos ahí en un punto donde debo tomar o se debe tomar en cuenta una decisión. Si contestan, de cierta manera, se va a realizar una actividad, una instrucción, y si no contestan, se realizaría otra instrucción. Bueno, ya vamos a ver también un ejemplo de ese tipo. En todo caso, asumimos que nos contestan y por consiguiente, el siguiente paso es hablar. Revisemos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo asimismo muy común, muy habitual. Entonces, ahora el proceso es ir de compras. Queremos ir de compras. Entonces, vamos a detallar de manera asimismo muy general lo que hacemos para cumplir con este proceso. Bueno, empezamos, ¿no? Palabra proceso, ir de compras, y empezamos a detallar los pasos, las acciones. Entonces, primero, llamémoslo así, en primera instancia empezamos, vamos al comisariato, llegar al comisariato, tomar un carrito de compras, empezamos a buscar productos, poner en el carrito los productos, una vez que hemos terminado, ir a caja, pagar, salir del comisariato y terminaría el proceso. De manera muy general, se entiende, ¿no? Ese sería, digamos, los pasos de manera general. Obviamente ahí ya pueden salir una serie también de circunstancias, ¿no? Ya nos ponemos a analizar más en detalle.
Puede haber ya muchas circunstancias. De pronto, ¿qué podría pasar? ¿Qué podríamos de pronto añadir en este proceso? Que no hay el producto que queramos. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, buscar producto. Luego de buscar producto, debería haber de pronto alguna condición, ¿no? ¿Ah? ¿Qué más podría pasar? ¿Qué otra circunstancia? Luego de Después de- pagar, tomar los artículos pagados. Ya, entonces, pagar de pronto, sí, recoger lo que compramos antes de salir, ¿no? Ya me parece bien también. ¿Qué más podríamos agregarlo? Que no haya el carrito. Ya, de pronto puede haber una situación, ¿no? Todos los carritos están ocupados, entonces también habría aquí alguna situación. Perfecto, ¿qué más? Ver el Hacer la fila. Profe, ingeniero, Dígame. podría ser también a lo que van ingresando, si llevan un bolso, dejarlo en los casilleros. Ya, al llegar, ¿no? Sí, Ajá. aquí de pronto habría también una condición, ¿no? Si llevamos, Profe, ahora con el coronavirus, desinfectarse las manos en la entrada y tomar la temperatura. hay un proceso, ¿no? Ahora, perfecto, sí. Entonces hay un proceso para la entrada. También, o sea, si fuéramos totalmente detallistas, deberíamos tomar en cuenta todas esas circunstancias, ¿no? Y si se dan cuenta, este problema se haría sumamente extenso si consideramos todas las situaciones. Podríamos tener ya una situación al inicio, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta, tomando en cuenta el ejemplo del coronavirus? Si la persona le toman la temperatura, si está dentro de lo normal, lo dejan pasar. Si tiene temperatura alta, no puede pasar. Entonces, ahí, si se dan cuenta, también ya habría una pregunta, habría una decisión. Bueno, entonces, como nos damos cuenta, cualquier proceso, por muy habitual que sea, siempre se lo podría representar y de cierta manera pueden salir muchas circunstancias de ese proceso. Entonces, los programadores justamente tienen que darse cuenta de todo eso, ¿no? O sea, si se estaría haciendo un programa, se debería tomar en cuenta todas las circunstancias posibles que se pueden dar. Listo, no sé de pronto alguna otra situación, algún comentario de ustedes. Bueno, continuamos. Un ejercicio aplicado. Hemos visto un ejercicio habitual. Obviamente ya al hablar de un programa es exclusivo para resolver algún problema específico, ¿no? Entonces vamos a ver un problema. El problema que queremos resolver es sumar. El enunciado del ejercicio sería sumar dos números. Ingresar dos números y sumar. Aquí, como vemos, utilizo un poco términos ya un poquito más formales, pero que siguen siendo totalmente entendibles, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, escribir. Me dice ingresa el primer número. Esto viene a ser un mensaje. Me está diciendo o me está pidiendo que ingrese un número. Ahí viene esta instrucción, leer A. ¿Qué significa esto? Que voy a ingresar un número en una variable que se llama A. ¿Qué es esto de variables? Cuando veamos algoritmos los hemos de revisar con mayor detenimiento, pero en todo caso, adelantando algo. Una variable es un espacio de memoria donde va a ingresar un valor. Entonces, aquí va a ingresar un número cualquiera. Ingresa el segundo número, la instrucción escribir. Otra vez tengo la instrucción leer B. Obviamente necesito otro número, ¿no? En otro espacio de memoria. Y acá tengo una instrucción, C A más B, C asignación A más B. Esta es la forma ya un poquito más centralizada cómo se maneja este proceso de asignación.
de pronto, para hacerlo más fácil de entender, hubiésemos puesto aquí el igual, ¿no? C igual A más B. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando lo que está en A más lo que está en B. Y ese resultado lo ponemos en la variable C. Por lo tanto, al final tengo que presentar el resultado. Entonces me dice el resultado es lo que está en la variable C. Esto de manera muy general, no estoy trabajando con números puntuales, no digo ingréseme el 5, ingréseme el 10, sino de cierta manera es general. Digo leer A, leer B. Bueno, esto ya lo hemos de ir detallando un poco más cuando trabajemos con lo que son algoritmos. En todo caso, lo que me interesa de acá es justamente la serie de pasos, ¿no? Para resolver esto, para el proceso suma. Ingresamos el primer número, leemos una variable, ingresamos el segundo número, leemos otra variable, hacemos la operación y visualizamos el resultado o imprimimos el resultado. Al final, obviamente, fin proceso. Entonces, debemos manejar siempre la estructura del pseudocódigo. Esto sigue siendo pseudocódigo, ¿no? Sigue siendo pseudocódigo. Ejercicios aplicados con condiciones. Entonces, aquí el enunciado, en cambio, me dice ingresar dos números y determinar si son iguales. Cuando tenemos esta circunstancia, ¿no? Me dice determinar, preguntar, saber si. Aquí, cuando utilicemos esto, sabemos que de ley debe haber una pregunta, que a esto se denomina como una condición. Bueno, rápidamente. Asimismo, ¿qué necesito? Necesito dos números cualquiera. Entonces empezamos, ¿no? Proceso comparar. Ingresa el primer número, lo ingresamos asimismo en la variable A. Ingresa el segundo número en la variable B. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué queremos hacer? Queremos comparar. Queremos saber si los dos números ingresados son iguales. Entonces, la pregunta. Si lo que tengo en A es igual a lo que tengo en B, voy a tener dos posibilidades, ¿no? Como ya habíamos hecho en los ejemplos también habituales. Voy a tener dos posibilidades. La primera posibilidad es que sí sean iguales. Por lo tanto, el resultado es escribir son iguales. Y la otra posibilidad es que no sean iguales, ¿no? Entonces, en este caso, no cumple, no son iguales. Escribimos como resultado no son iguales. Entonces, yo tengo un número en la variable A, tengo un número en la variable B, los comparo. Es decir, pregunto si son iguales los dos. Si son iguales, nos presenta el resultado, ¿no? Esta instrucción son iguales. Y si no cumple, es decir, nos presentaría la instrucción no son iguales. Esto, entonces, siempre las preguntas nos va a manejar dos posibles respuestas. Sí y no. Bueno. Un ejercicio habitual con condiciones, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Entonces, por decir algo, tengo otro ejercicio, preparar una comida. Empezamos, proceso cocinar. De manera muy general, aquí podemos ser sumamente específicos, ¿no? Pero aquí lo vamos a manejar de manera muy general. Primero, definir el menú, lo que vamos a cocinar. Revisamos la despensa. Aquí viene la pregunta. Para hacer ese menú, si tenemos todo lo necesario, empezamos a cocinar. Pero si no tenemos algo, si nos falta algún ingrediente, en este caso, tenemos que ir de compra. Entonces, aquí como vemos, estaría la pregunta. Si cumple esta pregunta, voy a hacer una acción. Y si no cumple, tengo que hacer otra acción. Y de hecho, cada una de estas acciones se podría ir detallando, ¿no?
Si me voy por aquí, por empezar a cocinar, ahí vendría ya todo el proceso que hago para cocinar ese menú. Y si tengo que ir de compras, aquí utilizaría el pseudocódigo anterior, en donde ya tengo detallado el proceso de ir de compras. Bueno, obviamente finalizamos el proceso. Listo. Voy a dejar de compartir y antes de explicar ya la práctica, no sé, de pronto algún comentario de ustedes, alguna pregunta. Si estamos claros con esta parte. Estamos manejando, son criterios sumamente básicos y simplemente lo que estamos es describiendo acciones, ¿no? Sobre procesos que estamos determinando. Entonces, sobre esos procesos, lo que les digo o lo que estamos haciendo es detallando qué pasos nomás debemos hacer para cumplir con ese proceso. Analizando más en detalle nos damos cuenta que hay muchas opciones, ¿no? Pero en todo caso simplemente vamos a ir detallando de manera, llamémoslo así, más general el desarrollo del proceso. ¿Sí estamos? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, profesor, entonces el pseudocódigo y el algoritmo no son lo mismo, o son similares. Hay una diferencia, exactamente. El pseudocódigo es el inicio. A un pseudocódigo lo podría transformar en algoritmo. Ah, Sí. ya. O sea, el pseudocódigo es solo describirlo y el algoritmo ya es como con los gráficos, o sea, más como... El algoritmo ya tiene una estructura más definida. El algoritmo, es un ejemplo muy rápido, necesariamente debo poner los números. 1, 2, 3, 4, 5 a los pasos. O con un inicio, un fin, las decisiones, todo. Ya. Entonces, la primera aproximación es utilizar pseudocódigo, que como nos damos cuenta no utilizo reglas, no necesariamente debo poner número 1, sino lo manejamos de manera más general. O sea, este es el inicio. Vamos a empezar por eso. Cuando ya veamos los algoritmos, ahí ya nos vamos a dar cuenta que para que sea un algoritmo debe cumplir con algunas reglas. Ok, ya, gracias. Ok. Bueno, no sé, de pronto alguna otra inquietud. Bueno, paso a explicar la parte de lo que tenemos ahí como práctica, ¿no? Listo, entonces llegamos a la parte práctica. Nos dice taller en clase, utilizando pseudocódigo, realizar lo siguiente. Punto 1. Represente un proceso habitual de su vida diaria. Ahí ustedes van a definir cualquier proceso habitual, cualquier proceso normal que realicen y detallan sus actividades, ¿no? De manera general. Paso 2, punto 2, perdón. Represente el proceso para enviar un correo electrónico. Aquí puntualmente, ¿qué acciones vamos a hacer para enviar un correo electrónico? Entonces, ustedes desde su punto de vista, ¿no? Obviamente, no creo que vayamos a coincidir todos en poner lo mismo. Entonces, aquí ya cada quien desde su punto de vista va a ir determinando qué pasos deberían hacer para enviar un correo electrónico. Punto 3. Represente un proceso que permita ingresar 3 números y determinar su promedio. Este es un caso también puntual, ¿no? Queremos ingresar 3 números y en base a esos números quiero obtener como resultado el promedio de esos 3 números. Tomen en cuenta los ejercicios de sumar.
no necesariamente ingreso números puntuales, no ingreso el 5, el 10, el 20, sino utilizo este criterio de variables. Entonces, en este caso, debería manejarlo 3 variables. Voy a utilizar, por decir algo, ¿no? Los nombres de las variables también eso es lo de menos. Por decir algo, voy a utilizar la variable A, la variable B, la variable C. Y en base a eso, hacemos el tercer punto. Si estamos, preguntas. En la 3 hay que escribir ingreso, primer número, leer A o normal. Similar al de suma, ¿cierto? Porque es promedio. Exactamente. Ajá, eso que no entiendo. Sí, es suma. Ajá. ¿Puede poner otra vez la diapositiva, profesor, para hacerle captura? Ya. Igual esto lo tienen ustedes, está compartido, ¿no? En el... Profesor, ¿esto lo vamos a hacer ahorita o lo deja como tarea para después? Ya les indico. Bueno, esto entonces es el trabajo ya autónomo de ustedes, ¿no? De cierta manera, la siguiente hora es el trabajo ya autónomo. Ya, por cualquier situación, voy a dejar abierta la asignación hasta el día de mañana, mediodía. O sea, ustedes se van a quedar haciendo. Si ya lo hacen, lo suben. Ya voy a crear la asignación. Ya les voy a hacer visible la asignación. Entonces, va a quedar abierta la asignación hasta mañana, mediodía. Mañana, 12 del día. Creo que es tiempo suficiente. En todo caso, la idea es que en esta hora que tienen, lo hagan y lo suban. Es algo muy sencillo, ¿no? Creo que no se van a demorar mucho tiempo. En todo caso, por si alguien de pronto en este momento no está con la computadora, bueno, damos la oportunidad hasta mañana, mediodía. Profesor, ¿ese deber es en Word o lo hacemos después y después lo escaneamos? Háganlo en Word, trabajemos en Word. Es solo escribir, ¿no? Entonces lo hacen en Word, lo transforman a PDF y suben en PDF. Creo que todos manejamos eso, ¿no? Así de... Profesor, dígame. Usted enseñó ese proceso en dos formas. Una que va así con pasos y el otro es con una decisión que sí, no. Eso no entiendo. Ya. ¿Qué hay que hacer? De cierta manera, o sea, ustedes tienen que detallar en primera instancia un proceso habitual de ustedes, ¿no? Ustedes se ponen el ejemplo y ustedes empiezan a detallar. Si ustedes consideran que van a poner una condición dentro de su proceso, lo ponen. De lo contrario, solo la secuencia de pasos. Ya, de pronto no esté muy claro la parte de las condiciones. Esto lo hemos de ver con mayor detenimiento ya cuando entremos a la parte de algoritmos. En todo caso, si no está muy claro lo de las condiciones, solo manejemos una secuencia de pasos. Entonces, desde el inicio, llamemos así, hasta el paso final. ¿Sí? Profesor, y con el deber de los números, trabajamos con las variables. Por ejemplo, como el ejemplo que dio, por ejemplo, decía escribir el número y decía lea A, después así. Escribir el segundo número, lea B, así. Sí, así hacemos. Exactamente. Porque de cierta manera lo estamos trabajando de manera general. Entonces, ¿cómo represento de manera general un número? A través, digamos, de una variable. Entonces, el nombre que le pongo a la variable puede ser A, B, C, puede ser cualquier letra. Puedo poner número 1, número 2, número 3. Ya. Entonces, eso es de manera general. ¿Alguien más? Profesor, y para sacar el promedio se suma y se divide también. Esa es una operación, ¿no? Esa es una operación que ya de pronto sabemos cómo sacamos el promedio. Obviamente el promedio es la suma dividido para la cantidad de elementos. Entonces, esa ya es una operación. Ahí teníamos un ejemplo, por ejemplo, nos decía A más B, ¿no es cierto? Entonces acá debemos arreglar de acuerdo a lo que nos pide.
de acuerdo al promedio. ¿Sí estamos? ¿Alguien más? Por ahí veo que alguien me está alzando la manito. Profe, ¿hay que unirles con línea o normal solo escribimos? Perdón, no le escuché bien. ¿Hay que unirles con línea o solo escribimos? Porque hay algunas que es con gráfico y se une, o solo escribimos normal. Solo escribir. Estamos en pseudocódigo. El pseudocódigo es solo escrito. Lo que se maneja con gráficos, esos son los diagramas de flujo. Todavía no hemos visto eso, ¿no? Entonces, solo, como está en los ejemplos, solo la parte de lo que tiene que ver con los pasos. Sí. Es la primera parte. Ya después sí vamos a trabajar con algoritmos, vamos a trabajar con diagramas. Ahí sí se manejan los símbolos, todo eso. Ahora es la parte simple. Solo el listado de las acciones. ¿Sí estamos? Entonces lo hacemos en Word. Transformamos ese archivo a PDF y lo subimos. Ya voy a hacer visible la asignación para que lo vean ahí mismo dentro de abajo del contenido. Ahí va a asomar la asignación, tarea 1, y ahí suben el archivo. Como les dije, les voy a dar tiempo hasta mañana al mediodía. Igual, de hecho, si ya se ponen a hacer y lo terminan, lo suben, ¿no? Inmediatamente. ¿Sí estamos? Sí. Profesor, Dígame. ¿hay un límite de pasos o solo los que nosotros creemos que son? Lo que usted defina. Si de pronto usted se pone un proceso y lo detalla en 1000 pasos, pone los 1000 pasos. Si hay un proceso y lo detalla en 10 pasos, lo detalla en 10 pasos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su óptica, de acuerdo a cómo ustedes lo detallan. Bueno, tampoco van a poner 2 o Y si hay 3 un pasos, proceso ¿no? detallado en un paso. Siempre va a haber de pronto una serie de pasos establecidos. Tampoco, como les dije, van a poner 1000 tampoco, ¿no? No vamos a manejar los extremos. La parte normal. ¿Sí? Profesor, no importa si el título del proceso es un poco extenso, ¿verdad? O sea, proceso, aprender, no sé qué cosa. Sí, No pasa nada. no tiene nada que ver. Sí. Aquí, insisto, el pseudocódigo manejamos de acuerdo a nuestro lenguaje. Ya cuando de pronto pasemos esto ya a algoritmo, ahí ya hay ciertos criterios que hay que tomar en cuenta. No sé, ¿alguien más me decía algo? Profe, yo tenía una consulta, pero no es acerca de la tarea. Es de que nuestros profesores están pidiendo que en nuestro aula virtual, nuestro perfil, salga nuestro correo institucional y algunos tenemos correos personales. Y bueno, yo le escribí al departamento de cómputo y me dijeron que están como que haciendo unos tutoriales para los profesores que ellos mismos puedan cambiar el correo personal a institucional. ¿Me hago entender? Sí, algo sobre eso nos iban a indicar. Por Sí, lo porque pronto, eso... como les dije en un principio, es importante que sí se identifiquen, ¿no? De manera adecuada. Entonces, con la etiqueta. Después creo que el acceso va a ser a través del correo. O sea, obviamente del correo institucional. Sí, por eso es Por que... ejemplo, yo cargaría todas las direcciones de ustedes y obviamente solo ustedes podrían entrar a la clase. Creo que se está trabajando en eso, pero todavía no hay alguna... Todavía no nos han indicado eso. Ah, ya, profesor. Sí. Gracias. Bueno. Estamos de acuerdo, ¿no? Prácticamente con esto ya cierro la parte de la videoconferencia. Cualquier situación pueden manejar un mensaje a través de la plataforma y ya voy a habilitarles la asignación para que puedan subir. Listo, entonces si no hay ninguna otra pregunta. Hasta el jueves, profe. Ingeniero. Dígame. Sí, una pregunta respecto a la asistencia. Lo que sucede es que yo me conecté tarde
No sé si de pronto yo tomo asistencia. Ya, de cierta manera, se voy tomando en cuenta en el momento del inicio y a las personas que se conectan tarde sí les voy tomando en cuenta. Lo importante es de que sí estén aquí. Y la cantidad de participantes, tengo 40, ¿no? Entonces, sí estamos cumpliendo con esa situación. De acuerdo, gracias. Listo. Bueno, entonces, quedamos hasta ahí. Ya voy a habilitar la asignación para que puedan subir la tarea. Se va a manejar el criterio de, si no suben hasta la hora especificada, ya no pueden subir, ¿no? Entonces, no dejen de enviar las tareas. Recuerden que ya todo esto empezamos con las evaluaciones, calificaciones. Listo, entonces, si no hay ningún otro comentario, nos veríamos la próxima clase. Gracias, profesor. Listo, entonces, El jueves. hasta el día jueves. Pasen bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, profesor.